Episodio número 3516. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y aquí llegamos a la lección número 8, el poder de la resurrección de Cristo. La semana pasada estuvimos viendo un retrato del amor, la lección número 7, pero aquí llegamos a la mitad más 1, ya que este trimestre son 13 lecciones. Ya vimos las primeras 7 y vamos entonces con la número 8, el poder de la resurrección de Cristo. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, y aún están en sus pecados. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y durante esta semana estaremos viendo diversas partes de esta lección número 8, el poder de la resurrección de Cristo. Para hoy, sábado, domingo, estaremos viendo, proclamando la resurrección de Cristo. Para el lunes estaremos viendo el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. El martes, Cristo la primicia. El miércoles, el cuerpo resucitado. El jueves, la victoria final sobre la muerte. Y ya en la parte final, los comentarios finales. Además, contaremos con los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio, el cual ha enviado 4 comentarios. Uno de ellos lo veremos en el día de hoy y los demás en la semana. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Te pedimos que en esta hora tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestras mentes y nuestros corazones y podamos entender la magnitud de la proclamación de la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Proclamando la resurrección de Cristo. Es fascinante considerar que incluso en su época, Pablo tuviera que lidiar con quienes negaban la resurrección de los muertos. La gente de entonces veía lo que la muerte le hacía al cuerpo humano. Sabían cómo el cadáver terminaba convirtiéndose en polvo. También sabían que las personas que habían muerto llevaban mucho tiempo en esa condición. En la mayoría de los casos, más tiempo que el que se había vivido. La resurrección de los muertos no les parecía más plausible entonces
que a la mayoría de las personas actualmente. Ese debe haber sido uno de los temas que Pablo estaba abordando y también era crucial, pues si Jesús no resucitó, no es quien dijo ser. La cruz no tuvo ningún efecto y el precio de nuestros pecados no ha sido pagado. En ese caso, solo nos quedaría la desesperación, pero nuestro Señor ha resucitado, ha ascendido al cielo y volverá para llevarnos a casa. Esta semana nos centraremos en 1 Corintios capítulo 15 y lo que enseña acerca de la resurrección de Cristo, influenciados por la cosmovisión pagana que los rodeaba. Algunos en Corinto decían que no hay resurrección. En respuesta, Pablo afirma la resurrección de Cristo como nuestra única esperanza de salvación. Entrando a la parte del domingo, Pablo comienza en 1 Corintios 15 centrándose en el Evangelio. Dice que, número 1, los predicó a los corintios. Número 2, ellos lo recibieron. Número 3, se mantuvieron firmes en él. Y número 4, fueron salvados por él. Esta introducción prepara al lector para lo que sigue en el capítulo y muestra cuán esencial es la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Su resurrección es una parte tan vital del mensaje del Evangelio que negarla contradice la fe en Cristo. A continuación se nos invita a leer 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 4, y Lucas capítulo 24, del 44 al 47, además de Romanos capítulo 1, los versículos 1 al 4, para responder a la pregunta: ¿qué tienen en común estos pasajes? Acompáñanos a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y lo hacemos primero en 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 4. Ahora veamos Lucas capítulo 24, los versículos del 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, los versículos del 44 al 47. Ahora leeremos Romanos capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que
era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué tienen en común estos pasajes? Los tres textos mencionan que la muerte y resurrección de Jesús son el centro del mensaje cristiano y la base de nuestra fe y nuestra esperanza. Esa es nuestra respuesta. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, se encuentra un resumen del mensaje de Pablo. No importa si las palabras, conforme a las Escrituras, se refieren a pasajes concretos del Antiguo Testamento o a este en su conjunto. La muerte y la resurrección de Jesús cumplen las promesas de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, el cual precisamente va a ampliar esta idea con la parte 1 del mensaje de la resurrección. Uno de los temas bíblicos más impactantes en la palabra de Dios es la resurrección de Cristo. Y es porque la resurrección de Cristo me garantiza una vida más allá de esta que estoy viviendo. Realmente me gustaría compartir con ustedes una experiencia personal. Fue muy impactante cuando fui con mi esposa a ver la tumba de Jesús en Israel. Hicimos la fila y sabíamos que no íbamos a ver un cadáver inerte como en la tumba de Gandhi o en la tumba de Buda o la estatua de Mahoma. Sí, caminamos hacia la tumba vacía del maestro con una seguridad de que no estaba ahí. Pero eso nos daba una seguridad de que nuestro Dios vive en otro lugar. La diferencia entre esas dos tumbas era: en una se exigía silencio, en la otra no había guardias cuidando y no había que quitarse los zapatos para poder entrar a esos lugares porque eran lugares santos, según ellos. La tumba de Cristo transmite un mensaje de esperanza, seguridad y éxito absolutos y eternos. Mira, cuando leemos Lucas 24, es el mensaje de la resurrección. El primer día de la semana, 24:1 en adelante, primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y estando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. La mejor noticia que el mundo puede oír se encuentra en el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado. Esa es la noticia más grande que podemos dar al mundo. Si eso no fuera así, cierto, y no fuera cierto, no tendríamos ninguna esperanza ni ninguna seguridad de una vida después de esta que estamos viviendo. Gloria a Dios, 1000 veces gloria a Dios. Poderoso comentario y tremendo testimonio de la experiencia que vivieron usted y su esposa en la tumba de Cristo allá en Israel. Me gusta mucho la pregunta que le hacen los ángeles a las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué buscáis
entre los muertos al que vive? Y yo diría, haciendo una especie de alegoría, que todavía en el mundo se sigue ese patrón. Busca la gente, los que no están en Cristo, buscan entre los muertos la felicidad, buscan entre los muertos la prosperidad, buscan entre los sepulcros de esta vida lo que pudiera encontrar en el Cristo, en el que vive y reina por la eternidad. Concuerdo con usted y con la Biblia que no tendría sentido seguir a Jesús si Él no hubiera resucitado. A continuación se nos invita a leer 1 Corintios capítulo 15, los versículos 2 y 11, para responder a varias preguntas. Primero, ¿por qué estos versículos vinculan estrechamente los conceptos de creer y predicar? Y segundo, ¿cuál es la relación entre ambos? Acompáñanos una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y lo hacemos en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Y en ese mismo capítulo de 1 Corintios 15 y el versículo 11 se establece: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 11. Ahora sí, respondamos a las preguntas. ¿Por qué estos versículos vinculan estrechamente los conceptos de creer y predicar? ¿Y cuál es la relación entre ambos? Estos versículos vinculan porque lo que creemos determina lo que predicamos. Pablo muestra que el Evangelio debe ser creído y proclamado. ¿Y qué relación tiene? Es una relación directa. Es creer en el Evangelio y luego predicarlo. Entonces, la fe recibida se convierte en un mensaje que tú y yo compartimos. Esa es nuestra respuesta. Y estoy muy de acuerdo, porque el hecho es que cuando uno cree lo que predica, es como cuando uno está convencido y seguro de que lo que está vendiendo es bueno, porque es vano predicar y vivir algo que tú no crees o que tú no sientes. Quienes proclaman que Cristo ha resucitado deben creer primero que su resurrección es un hecho histórico. En este caso, 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 5 al 8, desempeñan un papel fundamental en el Nuevo Testamento. Este pasaje proporciona una sólida evidencia bíblica de que Cristo fue visto por numerosas personas después de su resurrección, muchas de las cuales aún vivían cuando Pablo escribió la carta de 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Básicamente, Pablo está diciendo: pregúnteles qué vieron. Así de seguro estaba de la realidad de la resurrección. Estas personas eran testigos oculares, eran lo que Jesús dijo que serían testigos de estas cosas, tal y como lo dice Lucas capítulo 24 y el versículo 48. A continuación se hace la pregunta final: ¿qué razones tenemos para creer en la resurrección de Cristo? ¿Qué otras cosas seculares o sagradas creemos, aunque no la hayamos visto nosotros mismos? Creemos en la resurrección por fe, primeramente, y también por fe a lo que dicen las Escrituras y el testimonio de quienes lo vieron, y el cambio de vida que hace a sus discípulos. Otras cosas en las cuales creemos que no hemos visto. Bueno, tenemos muchos hechos históricos,
lugares que no hemos visto ni hemos ido, pero creemos que existen. También creemos en lo espiritual, en ángeles, creemos en que existe Dios y también creemos en la segunda venida de Cristo. Esos son hechos que nosotros creemos y que no hemos visto. Esa es nuestra respuesta. Y es que razones para creer son muchas, tanto bíblicas como extrabíblicas. Se cuenta que aproximadamente 500 personas atestiguaron sobre la resurrección, fueron testigos oculares. Y el solo hecho de que los discípulos dieran su vida por Cristo es un testimonio que creyeron que Dios le levantaría de los muertos, así como vieron a Jesús resucitado, ya que nadie moriría por una farsa. Hay una recomendación que hacemos y es del libro El caso de Cristo de Lee Strobel, el cual tiene una gran evidencia o menciona una gran evidencia de la resurrección. Se cuenta una historia increíble de una persona que del ateísmo, utilizando los métodos de investigación, de periodismo, como se usan hoy en día, métodos modernos, hizo esa investigación de la resurrección para tratar de probar, entre comillas, que era una farsa, pero terminó de una manera totalmente diferente. Y no quiero ser spoiler, ¿verdad? Para que usted pueda estudiar por sí mismo el libro o también puede ver la película. Se llama asimismo El caso de Cristo de Lee Strobel. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la resurrección de Cristo es el centro del Evangelio y es la base de nuestra fe. También aprendimos que creemos en Cristo y por eso compartimos su mensaje con otros. Esto y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque gracias a la resurrección nuestra fe tiene sentido. Lo que creemos tiene valor, ya que tú has muerto, has resucitado y estás intercediendo por nosotros para que podamos tener salvación y vida eterna. No tenemos cómo agradecer lo que Cristo hace y lo que Cristo ha hecho y lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, oh Dios, ayúdanos para realmente vivir esto que predicamos, que no sea solamente algo que creamos por encima, sino que esté profundamente en nuestro interior y que esa fe pueda ayudarnos a ver como mirando al invisible todas las promesas cumplidas en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana lunes 17 de agosto, el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 8, el poder de la resurrección. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp
al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris Y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Como misionero, juntos yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.